Bueno, entonces, entre esas enzimas tenemos a las polimerasas. Podemos usar polimerasas o DNA polimerasas que utilizamos en las reacciones de PCR. Y podemos usar enzimas de restricción que nos permiten hacer cortes en regiones específicas del ADN. Dependiendo de cómo se hagan esos cortes, ¿sí? Nosotros podemos encontrar endonucleasas, que son enzimas que van a cortar. Si yo tengo una secuencia de ADN, va a ser un corte al interior. ¿Ok? Y podemos tener también exonucleasas, que entonces son enzimas que pueden hacer cortes en los extremos, ¿sí? Porque ellos van a reconocer un extremo, un grupo fosfato, un grupo hidroxilo. Podemos encontrar dentro de las enzimas, que pueden cortar ácidos nucleicos, podemos encontrar DNAsas, es decir, enzimas que cortan DNA, o RNAsas, enzimas que cortan RNA. Y en particular, este grupo de enzimas, también podemos encontrarlas como contaminantes. Por lo tanto, son enzimas de las que tenemos que cuidarnos mucho para evitar que ocurran cortes de nuestro material genético, cortes que no sean los que nosotros estamos planificando. También existen unas enzimas que son las proteasas, que son enzimas que hacen cortes en proteínas, en péptidos. Se van a reconocer enlaces peptídicos y van a hacer los cortes. Y también podemos encontrar otro grupo de enzimas que son las ligasas, que son enzimas que van a unir, ¿sí? O sea, estas cortan y estas van a pegar, ¿sí? Ellas van a formar un enlace fosfodiéster. Entonces, recordando las enzimas de restricción, esas enzimas, hay muchas enzimas que son ya comerciales, nosotros las podemos comprar, y son enzimas que son producidas por bacterias y que van a hacer cortes en secuencias específicas. Entonces, hay una gran cantidad, hay un catálogo grande de enzimas y cada una va a reconocer una secuencia específica que ellos van a reconocer esa secuencia y van a hacer el corte. Entonces, dependiendo de cómo hagan el corte, esos cortes pueden ser generar extremidades ciegas, romas o abruptas, ¿sí? O extremidades cohesivas como estas que se ven acá, en donde vamos a encontrar un extremo de nucleótidos de simple banda libres, en donde posteriormente podría haber una unión por nucleótidos complementarios a este espacio que queda libre. Por eso se dice que es cohesivo, porque se puede pegar de nuevo otra vez. En todo caso, este corte puede ser luego pegado por una enzima ligasa. Entonces, este grupo de enzimas que son endonucleasas, porque hacen cortes internos, ¿sí? Reconocen esos sitios. Esos sitios generalmente son secuencias palindrómicas, es decir, son secuencias que se leen, se van a leer de la misma manera de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante, como esta que está acá. GGCC, en la hebra complementaria van a leer GGCC en este sentido. Entonces, por ejemplo, esta secuencia que está acá es la secuencia que siempre va a leer la enzima HAE3. O esta acá.
Fíjense, GAATTC, GAATTC. Esta es la secuencia que es reconocida, o el sitio que es reconocida por la enzima EcoR1. Y aquí hay otro ejemplo. Entonces, en todos estos casos, el nombre de la enzima viene del nombre. Una parte del nombre va a venir de dónde fue aislada. Esta, por ejemplo, es EcoR1, viene de Escherichia coli. Entonces, cada vez que ustedes vean una enzima que diga eco, con otro código adicional, probablemente es una enzima que viene de Escherichia coli. Entonces, en este caso, hay un corte. ¿Quién me dice qué tipo de corte es este? ¿O qué tipo de extremos va a generar ese corte? Romo. Romo. Este va a generar un corte romo. ¿Y este? Escalonado. Cohesivos. Cohesivo. El último también es cohesivo. Bien, entonces, después, una ligasa puede venir, puede reconocer esos sitios de corte, ¿sí? Y entonces en el caso de estas, se pueden rellenar estos espacios, si quedan vacíos, y va a ocurrir la ligación por la enzima DNA ligasa usando ATP, perdón. Entonces, gracias a estas enzimas, es que en la tecnología del ADN recombinante podemos hacer lo que uno llama cortar y pegar ácidos nucleicos. Y de esa manera nosotros podemos generar esos constructos, ¿sí? Que hacemos, por ejemplo, cuando generamos un plásmido recombinante. ¿Ustedes recuerdan los plásmidos recombinantes de los que mencionamos, que hablábamos? Que hay unos plásmidos que son unos plásmidos, o sea, unos plásmidos que podemos construir en donde que debe tener obligatoriamente su origen de replicación, va a tener una región polilinker. Una imagen aquí. Va a tener esa región de multicloneo que llamamos polilinker, en donde van a haber muchos sitios de reconocimiento de enzimas de restricción y vamos a encontrar también algunos marcadores de selección, como por ejemplo genes de resistencia. Entonces, gracias a estos sitios, nosotros podemos venir y usar una enzima de restricción, por ejemplo, en este caso, HIMD3, se hace el corte y luego la secuencia de lo que queremos introducir dentro del plásmido la vamos a ligar a HIMD3 usando esas enzimas ligasas. Y entonces primero cortamos y luego volvemos a circularizar con el gen o la secuencia que nosotros vamos a agregar al vector. Si nosotros queremos que ese gen que vamos a introducir en el vector recombinante se exprese, entonces ese gen además debe tener un promotor. Dependiendo del sistema que vamos a utilizar, entonces tendría que ser un promotor procariota o eucariota. ¿Alguna pregunta? Profe, creo que varios estamos, no sé si sea solo yo, pero escuchamos como medio mal. Ajá. Sí le pude entender, pero... No, Sí, le se pude escucha entender, medio pero se escucha como entrecortado. Vamos a ver qué hacemos con eso.
¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Se escucha mejor? Profe. ¿Me escuchan? Bueno, continúe. Vamos a ver si. ¿Qué tal? ¿Pero será el internet de ustedes o el mío? Yo me acabo de conectar a los datos. Bueno, señora, la verdad, ahora mismo yo la estoy escuchando bien. Ok, bueno, vamos a ver. Entonces, bueno, en definitiva, yo voy a tener un DNA donador, un DNA que yo quiero incluir dentro de ese plásmido. Entonces voy a hacer el corte en el plásmido en un lugar específico determinado por una enzima de restricción, como los ejemplos que están acá. Hago ese corte, luego entonces uso una ligasa para pegar o ligar ese ADN donado que está aquí de azul acá. Entonces yo puedo también someter este DNA a una enzima para que genere unos cortes que sean complementarios a esto y ocurra la ligación. Es una opción. Entonces, en el proceso completo, más o menos esto es lo que se ocurre. Digamos que yo tengo acá una célula humana en donde hay un gen que de interés que yo quisiera estudiar o que tiene algún interés industrial, por ejemplo. Entonces, digamos que es el gen de la insulina. Está acá. Entonces, primero yo tomo ese tejido vegetal, humano, perdón, lo voy a hacer una extracción de ADN total y aíslo ese fragmento que lo puedo obtener incluso por PCR. Solamente la secuencia del gen de la insulina en este caso. Y aquí tengo una bacteria. Esa bacteria tiene un plásmido recombinante, un plásmido como el que les mostré anteriormente, un plásmido que va a tener, ¿qué debe tener ese plásmido? A ver, recuérdenme ustedes. Un origen de replicación, una región polilinker y un marcador. Ok. Y si quiero que se exprese, entonces debería tener también una región promotora, dependiendo de dónde quiero que se exprese. Bien, entonces, de esos plásmidos yo los voy a tener en una bacteria en el laboratorio. Yo monto un cultivo de la bacteria, purifico el plásmido, solo el plásmido, y luego de que yo tenga ya el plásmido aislado, el plásmido recombinante, más la secuencia de ADN que quiero introducir o clonar dentro del plásmido, se hacen los cortes con una enzima de restricción, puede ser una enzima de restricción que genere cortes cohesivos. Aquí está sin la H porque está en portugués. Y entonces, una vez que haga los cortes del plásmido y del gen, yo los mezclo y esta secuencia se va a insertar, bueno, le agrego la ligasa y va a ocurrir la ligación de este fragmento dentro de la región polilinker en donde se hizo el corte de restricción. Entonces, de esa manera se obtienen nuevos plásmidos recombinantes en donde vamos a tener el plásmido original, el vector, más el ADN o el gen de interés. ¿Ok? Entonces, esto es un plásmido recombinante. Luego,
basándonos en el proceso de transformación de bacterias, yo hago otras bacterias, una bacteria receptora, la hago competente, ¿sí? Para que ella pueda tomar. Son todos. ¿Mm? Son todos. Yo lo escucho bien. Yo también. Yo también lo escucho. Yo también, profe. Ok. Yo lo escucho bien también, profe. Bueno, entonces continúo. Igual la clase se está grabando. Entonces, hago esas células competentes, las transformo con el plásmido introduzco el plásmido dentro de la bacteria y voy a obtener, entonces, en este caso, una bacteria recombinante. Aquí obtengo el plásmido recombinante, aquí una bacteria recombinante. ¿Sí? Y este proceso, todo este proceso, yo lo puedo llamar clonación. ¿Sí? Entonces, aquí está de nuevo representado eso mismo. Primero hago una extracción de ADN, seguidamente hago los cortes del ADN con enzimas de restricción específicas. Voy a hacer el corte tanto en el ADN que voy a clonar o que voy a introducir en el plásmido, como en el plásmido. Luego de haber hecho ese corte, hago una reacción con una DNA ligasa para que este fragmento se ligue al plásmido recombinante cortado. Luego busco otra bacteria receptora que no tenga el plásmido, las hago competentes para poder realizar la transformación y entonces logro introducir ese plásmido en esa bacteria receptora. ¿Ok? Entonces, finalmente, como en el plásmido originalmente había un gen de selección, que en este caso era el gen de resistencia a ampicilina, esta célula receptora que está acá no debe ser resistente a la ampicilina, es decir, es sensible a la ampicilina, por lo tanto, yo voy a sembrar esas bacterias clonadas en un medio con ampicilina, de manera que las bacterias que no fueron transformadas no sobrevivan y las bacterias transformadas sobrevivan gracias al gen de resistencia a ampicilina que está en el plásmido recombinante. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bueno, esta es una manera simplificada del proceso y de procesos semejantes que yo puedo usar para otros modelos. Esto normalmente uno lo hace en el laboratorio con E. coli, ¿sí? Pero lo puede hacer en otras bacterias y lo puede hacer en otros modelos como levaduras, como plantas, que es lo que normalmente se hace. Y entonces, dependiendo de cuál sea el objetivo de la investigación o de la biotecnología que yo quisiera realizar, entonces voy a seleccionar un tipo de plásmido, un tipo de vector, un tipo de célula receptora o un tipo de organismo que vaya a funcionar como bioreactor o que va a expresar la proteína que yo cloné. Entonces, la transformación, si ustedes recuerdan, el jueves yo les mencioné que la transformación puede ocurrir en la naturaleza por cambios que suceden en el medio ambiente en donde se encuentran las bacterias. Pero nosotros eso lo hacemos en el laboratorio, lo podemos hacer también causándole ciertos estrés para generar
cambios en la permeabilidad de la membrana, entonces esos o poros en la célula, entonces pues eso lo podemos hacer con cloruro de calcio o aplicándoles un choque eléctrico. Incluso hay unos equipos que disparan, ¿sí?, con unas esferas pueden ser de oro o de tungsteno, muy pequeñitas, en donde se agrega las moléculas de ADN que se van a transformar. ¿Ok? O incluso nosotros podemos hacer procesos de transferencia de ADN o de vectores completos utilizando métodos, otros métodos, o sea, copiando otros métodos naturales como la conjugación o la transducción. Y finalmente, o sea, mucho de esto se hace entonces para obtener, o sea, aparte de hacer investigación, para obtener productos biotecnológicos. Ya muchos productos farmacéuticos, muchos productos de la agricultura se obtienen ya que se ha realizado alguna modificación genética, ya sea en una bacteria, en una levadura, en una planta, en un animal, para producir una proteína o un metabolito adicional a los que ellos naturalmente producen o para hacer una modificación de estos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, pero Bien. Entonces, cuando nosotros tomamos una molécula, una secuencia de ADN de un organismo y por transferencia horizontal lo transferimos a otro para que se exprese en este segundo, nosotros estamos haciendo un organismo transgénico. Si esa secuencia viene de una especie diferente, estrictamente le decimos transgénico, y si esa secuencia viene de una variedad, de una cepa, de un cultivar, de una raza diferente pero de la misma especie, los podemos llamar cisgénicos. ¿Ok? Pero ustedes pueden encontrar en la literatura que a todos los llaman transgénicos. Entonces, un ejemplo es esto que está acá, en donde se toma una secuencia de un gen, o se toma un gen, en este caso de un insecto, de la luciérnaga, que genera una proteína que permite que ocurra esta fluorescencia. ¿Sí? Entonces, se aísla ese gen y se introduce en otro organismo, que en este caso es una planta de tabaco, en donde con su debido promotor para que él se pueda expresar. Entonces, al final, que voy a obtener una planta de tabaco que va a expresar la proteína del gen del organismo original, que en este caso es una luciérnaga. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? no, profe. Yo creo que yo no tengo ninguna pregunta. Profe, ¿qué Sí. implicaciones o qué limitantes se tienen ahora con las investigaciones transgénicas con todo el aspecto bioético y eso? Bueno, eso depende de con qué vayas a trabajar. Si estamos trabajando o sea, es muy fácil hacer una manipulación si estamos hablando, por ejemplo, de microorganismos, ¿sí? Ahora, claramente hay una limitación ética si nosotros estuviésemos, por ejemplo, trabajando con microorganismos que sean patógenos o que tengan algún riesgo biológico, ¿no?
pero no hay regulaciones como las regulaciones que hay, por ejemplo, cuando se trata de manipulación de animales o humanos. Realmente las mayores restricciones se encuentran para los organismos eucariotas y principalmente para animales y humanos. En humanos está prohibido. Creo que hasta ahora no hay ningún país que permita, que tenga permitido hacer manipulación genética en humanos por transferencia de genes, ¿sí? Hay lugares donde pueden hacer terapia génica o se hace edición genética, pero transferencia de genes, transgénesis, no se puede. En animales hay restricciones para hacerlos comercialmente y liberarlos en la naturaleza. No se puede. Pero con los trámites, las permisologías se pueden hacer a nivel de laboratorio siempre y cuando los laboratorios cumplan con los requerimientos de bioseguridad. En el caso de plantas, también hay restricciones, pero digamos que hay más libertad para realizarlo, y ya cuando se trata de sacarlos, de liberarlos y de hacerlo y usarlos comercialmente, es decir, que cualquiera lo pueda comprar y usar, sí es posible, pero hay una ley que es muy estricta que permite, la regulación exige muchísimas pruebas, tienes muchas cláusulas de bioseguridad que hace que sea un proceso muy difícil, ¿sí? Aquí en Colombia es muy difícil. Aquí en Colombia se hace investigación. En el caso de plantas, se han desarrollado diferentes plantas transgénicas, pero creo que no hay ninguna que se haya podido comercializar porque las regulaciones del INVIMA, sobre todo, son muy difíciles. Hay una ley para esto. Y bueno, a nivel de microorganismos, de hecho, digamos, es mucho más fácil, y sí hay muchísimos microorganismos recombinantes comerciales, pero claro, también tiene su regulación de cómo se hace la manipulación, ¿no? Pero incluso muchos fármacos que uno compra en la farmacia, son producidos a través de levaduras, sobre todo recombinantes. Y bueno, ya con la edición genética es más sencillo porque la edición no tiene con la edición como no hay transferencia de genes de un organismo a otro, entonces no se considera que el cambio según la ley sea que haya una modificación grande no hay una modificación en el genoma, porque lo que se cambia, hay una modificación en la secuencia, en la composición de la secuencia. Entonces, para edición genética no hay una regulación tan fuerte. ¿Algo más? Por mi parte, no. Gracias. Bueno. Entonces, ahora vamos a continuar con ya lo último que nos queda de esta materia, y que es el tema de la genética de poblaciones, que es un tema que hay conceptos de este tema que ya hemos abordado, porque hay muchas cosas que ya vimos en la genética mendeliana, en la organización del genoma, pero igual hay que analizarlos desde aquí, desde la genética de población. Entonces, bueno, ustedes ya saben que el fenotipo es la expresión del genotipo con algunas influencias del medio ambiente, ¿sí? Y el genotipo va mucho más allá el fenotipo va mucho más allá de todos esos rasgos que nosotros podemos observar claramente y que podemos con los que podemos diferenciar un individuo de otro o una especie de otra, ¿sí? Ese fenotipo también está por ejemplo, en el metabolismo de una especie o de un individuo.
que nosotros, en el caso de los microorganismos, entonces evaluamos al cultivarlos en medios de cultivo con diferentes fuentes. Entonces, gracias a ese fenotipo, podemos determinar el genotipo. Ok. Y estamos dependiendo ese fenotipo va a depender del ambiente, de un ambiente tanto externo como un ambiente celular, que va a hacer que, por ejemplo, esta mujer que de niña tiene el mismo genoma de niña o de adulta, va a hacer que de niña se exprese un fenotipo y de adulta se va a expresar otros elementos de su fenotipo. Porque los genes, aunque los tiene siempre, la expresión de estos va a estar influenciada por esas condiciones del medio externo y del medio celular. ¿Sí? Aspectos que van a regular, aspectos que tienen que ver epigenéticos o aspectos que tienen que ver con el desarrollo ontogénico de esa célula. Entonces, hay genes que se van a permanecer, digamos que apagados durante unas etapas de la vida de un individuo y encendidos en otras. O en una bacteria, bajo unas circunstancias, un ambiente, o la presencia de algunos nutrientes, se van a expresar unos operones y en ausencia de estos se van a expresar otros. ¿Ok? Entonces, una población es un conjunto de organismos de la misma especie que conviven en un mismo espacio y tiempo y que por lo tanto van a tener una relación entre ellos y van a compartir entonces algunas propiedades biológicas que van a estar determinadas por los genes y por la manera como ellos se reproducen. Es decir, las interacciones que permite que ellos se reproduzcan. Así como aspectos ecológicos, ambientales que va a estar que influyen sobre esa población. Entonces, si nosotros analizamos una población, por ejemplo, una población humana, aunque todos somos humanos, somos la misma especie, tenemos el mismo genoma, si nosotros nos paramos en cualquier lugar de la Tierra, en donde hayan poblaciones humanas, seguramente cada población va a tener ciertas diferencias, tanto en el fenotipo como en el genotipo. Tenemos los mismos genes, tenemos el mismo genoma, pero van a haber variaciones genéticas que hacen que nosotros seamos diferentes a una población que está en la China, que está en África, que esté en Europa, que esté en Bogotá. ¿Ok? Entonces, si nosotros analizamos la composición genética o las variaciones genéticas que hay aquí en Barranquilla, seguramente se van a parecer a las de Bogotá, pero no van a ser iguales. ¿Sí? Se parecen un poco, pero y seguramente se parecen más a la población de Cartagena o a la población de Santa Marta, pero se van a parecer menos a una población de Europa y probablemente la población de Barranquilla se parece más. Si comparamos la población de Barranquilla y la de Bogotá con una población en Siria, seguramente la de Barranquilla se va a parecer más a la Siria que la de Bogotá, porque la composición genética entonces va a depender de los individuos que hacen parte de esa población, de dónde vienen esos individuos, ¿ok? Entonces, la genética de poblaciones es la genética que estudia cómo se organiza o cuál es la estructura o las variaciones genéticas que existen entre los individuos de una especie en una población y los compara con la estructura de otras poblaciones de la misma especie. ¿Sí? Entonces,
digamos que, por ejemplo, los grupos sanguíneos, ¿sí? Entonces, hay varios grupos sanguíneos, hay, por ejemplo, el grupo A, B, O, ¿sí? Seguramente las frecuencias de grupos sanguíneos acá van a ser diferentes que las frecuencias de grupos sanguíneos que hay en Alemania. Y van a ser diferentes que los grupos sanguíneos que hay en Ciudad del Cabo. ¿Ok? Son los mismos genes, están en la misma posición, porque somos la misma especie, pero las frecuencias de cada uno de esos alelos va a cambiar. Entonces, para el gen del grupo, para los alelos del grupo sanguíneo, pues no va a haber, digamos, tanta variación porque solamente hay 3 alelos y las combinaciones de ellos, ¿ok? Pero hay otros genes en donde hay muchísimos más alelos. Por lo tanto, las combinaciones pueden ser mucho mayores o la variabilidad puede ser mucho mayor si comparamos otros alelos entre diferentes poblaciones. Y si adicionalmente nosotros comparamos la suma de todos los genes o de muchos genes y comparamos esas variaciones entre una población, entonces las diferencias cada vez van a ser mayores. Y esas diferencias es lo que hace entonces que cada grupo, cada población, por ejemplo, responda de manera diferente frente a ciertas enfermedades. ¿Sí? O que cada población tenga una respuesta, una adaptación ambiental diferente. ¿Ok? Seguramente las personas que viven en el Himalaya tienen variaciones alélicas a nivel de la hemoglobina que hacen que estén mejor adaptados a esas condiciones de altitud que nosotros. Ellos allá están muy bien adaptados y están a esas alturas y no sienten que se ahogan. En cambio, si nosotros vamos allá, seguramente nos va a pegar, porque los alelos, aunque es la misma proteína, van a haber variaciones que hagan que allá estén mejores adaptados a esas condiciones. ¿Okay? Entonces, lo mismo va a pasar con todas las especies y con todos los genes que tienen esas variaciones. Y esas variaciones, bueno, ¿alguna pregunta? Ok, esas variaciones nosotros las evaluamos y las medimos y determinamos lo que son los polimorfismos genéticos. Entonces, poli de muchos, morfismos de formas, son todas las formas genéticas que nosotros vamos a encontrar de un gen o de un locus. ¿Ok? Entonces, eso es cuando se mide la genética o se evalúa la genética de las poblaciones, lo que se ven son esos polimorfismos. Es decir, las frecuencias de genes y de sus alelos dentro de las poblaciones. Entonces, esas frecuencias, vamos a adelantar esta. Ok, esas frecuencias o lo que hace que haya variaciones alélicas, o sea, diferentes alelos para un solo gen, son las cosas que ya vimos que generan variación, es decir, la recombinación, la mutación, la transferencia horizontal de genes, ¿ok? Esas son las fuerzas que permiten, que generan que haya variación genética. Entonces, por ejemplo, bueno, esto ustedes ya lo saben, porque esto ya lo hemos visto, pero vamos a repetirlo. Por ejemplo, el cromosoma 1, ¿sí? Digamos que este es el cromosoma 1. Todos los individuos de una especie, de la misma especie, van a tener ese cromosoma 1. Y en una posición específica de ese cromosoma, que vamos a llamar locus X, todos los individuos de esa especie van a tener
el gen X. ¿Ok? Pero ese gen va a tener variaciones. Entonces, de ese gen X, vamos a tener una variación que puede ser aquí roja, una variación que puede ser amarilla, una verde y una azul. Todos son el mismo gen, pero un solo cambio en un nucleótido puede hacer que ese gen tenga, o sea un alelo rojo, amarillo, verde o azul. Van a generar la misma proteína, solo que esa proteína va a tener pequeñas variaciones que, por ejemplo, podrían alterar la eficiencia con la cual ella va a realizar un proceso, por ejemplo. Puede cambiar la cinética de esa proteína o puede cambiar la estructura de esa proteína. Entonces, algunos de esos locus pueden ser regiones que sean codificantes, es decir, que van a producir una proteína, pero también en las regiones que no son codificantes podrían ocurrir variaciones. Y esas variaciones también se toman en cuenta cuando uno va a medir el polimorfismo de una población. ¿Me van siguiendo? Por favor, pregúntenme algo. ¿Alguna duda? No. Profe, no se le entiende. Bueno, yo no entiendo. Sí, me está escuchando y bastante entrecortado. Ok, todo es igual. Yo también lo escucho entrecortado, pero ya Yo creo que volvió. también estoy entrecortado. Ok. Déjenme ver si estoy... Bueno, la verdad es que no sé qué más puedo hacer con la conexión. Si está muy mal la conexión, yo grabo la clase, la he grabado y ustedes pues la ven. Es lo único que ustedes... Profe, se le fue como la voz, no se le escucha. No se escuchó nada de lo que dijo. Ok, que si mi conexión está muy mala y ustedes no me escuchan, yo lo que puedo hacer es grabarla y ustedes ven después la clase. Porque no tengo más nada que hacer. Ya cambié mi conexión varias veces y... Ajá. Ustedes me dicen, les grabo la clase y se las dejo grabada. Claro, profe, sígala, que ella queda guardada, se graba, después la vemos. Ok. Bueno, entonces, esas varias. ¿Alguien iba a decir algo? Profe, dejó de convertir pantalla.
Ya me trajo la gente para acá. Fíjense, aquí. Ah, tía, yo también tengo derecho. Ya vieron el grupo de genética. No, vamos. Listo, listo, listo. Ronnie.